Esta historia está basada en hechos reales. Inicia en una humilde carnicería de Leipzig, una ciudad alemana en la que, como todos saben, en una época se hablaba mucho español neutro. Buenas tardes. Hey, pequeño Félix, ¿cómo estás? Bien. Poca gente hoy, ¿no? Sí, es un día tranquilo. Dime, ¿qué necesitas? Quisiera unas chuletas de cerdo, por favor. Sí, enseguida, dame un momento. Listo, ¿algo más? Nada más. Muchas gracias. ¿Estás seguro? Sí, muy seguro. Así es. Como que mi nombre es Félix Mendelssohn. Ok, no es necesario que tomes esa actitud tan engreída. Solo soy un vendedor. Si tú estás seguro, te creo. Sí, estoy bastante seguro. No, espera. Quisiera algo de... ¡Ah! Félix miraba atónito el papel con el que el carnicero había envuelto su carne. ¡Carlos! ¿Qué pasa? Estas partituras... ¿Qué ocurre? Dime. Estas melodías... Sí, las encontré por ahí, pero ¿qué es lo que ocurre? Estas voces... Estos contrapuntos... Félix empezaba a reconocer esas notas. Sí, cada segundo estaba más seguro. Estas imitaciones... Sí, tienen que ser de él. ¿De qué demonios hablas, niñato? ¿Acaso te has vuelto loco? Quizás un poco, Charlie. Esto que tienes aquí solía pertenecerle a el genio, el rebelde. Estas son las partituras de... Hacelo y listo, rey. Un micropodcast acerca de música, pochoclo y otras cosas. Capítulo 2. Johann Sebastian Bach, el protestante fugado. Continuamos nuestra historia. Lo siguiente sucede más de 100 años antes, cerca de Arnstadt, Alemania. Este regreso ya me ha llevado más de 20 días. Ese maldito vendedor de mapas me estafó de nuevo. Vaya si me estafó. Pero no importa. He escuchado la más maravillosa música de la mano de ese genial organista. Nunca lo olvidaré. Creo que mi estilo compositivo ya nunca será el mismo. No puedo creer, sigue sin aparecer. Al principio lo contraté por tocar tan excepcionalmente, pero me arrepiento. Tan pronto lo encuentre, le daré su merecido, y en poco tiempo estará de nuevo lavando platos para el duque de Weimar, tal como cuando lo encontré. Oye, niño. Sí, tú. Ven aquí. ¿Alguna noticia? No, señor. ¿Preguntaste en ese bar que él solía frecuentar? Sí, pero nada. ¿Y al panadero? También. ¿En el burdel? También. ¿Al luthier? Sí, pero nada. ¿Al herrero? También. ¿Al churrero? ¿Al sastre? Sí, la canchita? Sí, el club? También. ¿El campanario? Sí. ¿El sacoa? ¿La plaza de aquí a la vuelta? Sí, pero nada. Ah, ya me va a escuchar ese bueno para nada. No olvide lo que pasó la última vez que reclamaron. Él siempre se sale con la suya. Y tú también te pones de su lado. No me extrañaría que lo estés encubriendo ahora mismo. Eso sería imposible, señor, porque... ¡Shh! Silencio. ¿Oyes eso? ¿Oír qué? Esa musiquita. ¿Musiquita? Nunca había escuchado algo. ¿Y ese ruido? No oigo nada, señor. Fue un ruido como si un compositor excesivamente hábil, guapo y varonil, aunque también rebelde, destinado a la grandeza eterna, hubiera pisado este templo de Dios ahora. En ese momento,
la figura de un compositor excesivamente hábil, guapo y varonil, aunque también rebelde, destinado a la grandeza eterna, se dibujó a contraluz en la entrada de la iglesia. Ya no molestes a ese niñato, es a mí a quien quieres. Ah, con que allí estás. No esperes que te pague estos 4 meses de andar paseando. Espero que me pagues estos 4 meses de capacitación. Ni los sueñes, te dimos solo 4 semanas para que descanses. Fui a presenciar el concierto de Dietrich el concierto de Dietrich, el organista. ¿Acaso bromeas? Eso queda a 400 kilómetros de aquí, pero son solo 2 días en carreta. Sí, pero tuve que ir caminando y había nieve y tuve otros problemas. De todas maneras, puedes guardarte tus excusas. Esta vez te has pasado de la raya. Me estás aburriendo, viejito. Me iré a mis aposentos. Ni que hablar. Lo que tú digas, despiértame a las 4. ¡Ja! Imposible. Ya he pedido que empaquen todas tus cosas. De hecho, encontraremos un organista mejor que tú. No lo creo. Sí, lo haremos. He hablado con las autoridades pertinentes para que nunca más pises otro establecimiento de... ¿Qué haces? No puedes fumar aquí dentro. Oh rayos, esto no se aguanta más. No quería recurrir a esto, pero... ¿Coristas? Prepárense para un duelo de contrapunto. ¿Un qué? Bajos. Tenores. ¿Qué? Ese es el intervalo prohibido. ¿Acaso has perdido la cabeza? Tú eres quien quizás pierda la cabeza. Interesante. Supongo que esto es mejor que un aburrido sermón. Esta historia continuará. Bueno, ahí pasaba una suerte de radioteatro o algo por el estilo. El que me pregunte por qué lo hice, bueno, tenga en cuenta que el podcast se llama Hacelo y listo, en vez de Pensalo y fíjate, ¿no? Esa sería una cuestión muy diferente. Me interesa hoy hacer una suerte de Johann Sebastian Bach, el origen, ¿no? Origins. Pero bueno, antes de empezar con esa parte quisiera repasar un poco esta historia que escucharon recién y que veamos qué cosas me las saqué de la galera y qué cosas realmente están basadas en hechos reales o al menos en anécdotas reales, ¿no? Cosas que se cuentan de verdad. Básicamente hay 2 mitos / anécdotas en la que esto está basado. Lo primero que es un mito, más que nada casi seguro que es un mito, es una historia en la que cuando Johann Sebastian Bach muere, Juan Sebastián vamos a decirle, su obra en su época aparentemente no era considerada lo que hoy la consideramos, ¿no? Él no estaba, vamos a decirlo en términos sencillos, como a la moda. Bach fue como un gran compilador, un intelectual, un constructor de mundos, de cosas, de sistemas, tenía una mecánica en la cabeza que era increíble, pero aparentemente no se lo apreciaba como nosotros creemos o tendemos a creer. Entonces su música básicamente fue olvidada. 70, 80 años después cuenta esta historia que cae un Felix Mendelssohn, niñato, de 9, 10 años, 12 años me parece, y va a la carnicería, compra carne y cuando llega a la casa, ni siquiera fui fiel en eso, cuando llega a la casa se da cuenta que eran partituras, el papel con el que le habían envuelto la carne. Se da cuenta, él conocía por sus maestros de él conocía que eso era Bach, se da cuenta, vuelve al carnicero y le pregunta, ¿qué es esto? El carnicero le dice, sí, no, tengo un lote de papeles que tengo allá y lo estoy usando para esto. Entonces ahí Felix Mendelssohn agarra y le paga y lo salva. Y salva ahí lo que sería la Pasión según San Mateo de Bach.
Bueno, lo que se dice en realidad de esto es que el maestro de Félix tenía una conexión con una mujer que había sido alumna de uno de los hijos de Bach. Entonces Félix pudo acceder a la Pasión según San Mateo y la estrenó. Entonces le volvió a dar relevancia y ahí vuelve a aparecer la figura de Bach en el ámbito musical como algo importante, o empieza a aparecer. Así que bueno, yo uso ese mito, esa falsa anécdota, suponemos, como puntapié inicial, y después salto 120 años al pasado con otra anécdota que es mucho más probable que haya sido verdad, que es la anécdota de un Bach, más o menos a sus 20 años, que ya hace 1 año y medio, 2, que estaba trabajando en una capilla como organista, como compositor, con un coro, todo, y les surge la oportunidad de ir a escuchar a un organista famoso de su época que tocaba en Lübeck, que queda a 400 kilómetros de esa capilla. Yo no sé si en esa época era algo común de hacer, tiendo a pensar que sí. Va caminando, eso es real, va caminando 400 kilómetros para escucharlo a este organista. El tema es que cuando vuelve, ya habían pasado 4 meses, o sea, no fue evidentemente solo a escuchar el concierto, le habían dado 4 semanas, no 4 meses, y bueno, lo terminan echando como es de esperar. Y bueno, lo toman en otro lado, digamos, ¿no? Simplemente en su vida Bach viaja mucho, y él también tenía un carácter bastante fuerte. En esta capilla donde ocurre esta anécdota, anteriormente había tenido una pelea con un corista que saca un palo. Era un tipo con un carácter bastante fuerte. Otra cosa que también se menciona y es cierta es que en el lugar anterior de trabajo de Bach, él realiza tareas musicales, o sea, lo que él se dedica, que es tocar y todo eso, pero aparentemente también realizaba algunas tareas no musicales, como no sé qué habrá sido, quizás poner la mesa o algunas cosas de criado. Había sido como un ascenso ir a esta otra capilla donde le habían dejado tocar un órgano nuevo, pipicucú, 10 puntos para la época, y bueno, él se quejaba de que le desafinaban los coristas. Así que bueno, por eso ahí también salió un poco la idea de este duelo con los coristas, el duelo contrapuntístico, y también de donde sale un poco esta idea de como el Bach, el rebeldón ochentoso, ese estereotipo. Así que bueno, eso todo viene de ahí. Bueno, ahora sí, yendo un poco más a este asunto de los orígenes de Bach, él no era hijo de músicos simplemente, era la descendencia de una familia que era famosa por darle músicos al mundo. Según dice, admito, Wikipedia, más o menos como 35 músicos o más. Su familia, o por lo menos la parte de su familia de la que se tiene data, aparentemente venía de la parte de Europa más oriental, probablemente perseguidos por ser protestantes, y bueno, se asientan. El primer Bach del que se tiene notas es Hans Bach, que sería el padre del tatarabuelo de Bach. El hijo de Hans sería Beit, un panadero y molinero que tocaba la cítara. El hijo de Beit Bach sería Johannes Hans Bach, que le decían el juglar, primer músico profesional de la familia. Bueno, el hijo de Johannes sería Christoph Bach. Después estaría Johann Ambrosius Bach, y ahí sí, Johann Sebastian Bach. Esta cuestión de la familia de Bach de darle músicos al mundo se va a cerrar en los hijos de Bach. Los hijos de Bach serían los últimos músicos famosos de la familia. Los padres de Bach mueren cuando él es muy jovencito, un niño prácticamente, y lo mandan a vivir con su hermano, que aparentemente no lo trataba muy bien. Cuenta la leyenda que no le permitía ver sus partituras, y Bach en algún momento se las tuvo que robar y transcribir para poder aprovecharlas. Más allá de qué tan ciertas sean estas cosas que se dicen o se cuentan, hay que considerar que era una realidad en la que no había maneras de reproducción sonora como las actuales. Es decir, tener la capacidad de leer música y tocarla en un instrumento era prácticamente la posibilidad de escuchar música, eso o ir a misa, obviamente. Digamos, no es ahora como que uno tiene internet y tiene reproductores y lo que sea. Hay que entender esa importancia de la partitura. Así que bueno, ahí tenemos a un niño Bach, medio entre comillas, cometiendo su primera fechoría. Y bueno, esto va a tener que ser medio así para él, digamos. Yo veo esto como una constante en su vida, esta cuestión de avanzar y tener que irse de los lugares haciendo ruidos, porque había una realidad que no existía como ahora el músico independiente. Vos
como artista tenías que depender de alguien poderoso y la relación se tornaba bastante esclavizadora. Pero bueno, no deja de ser una especie de licencia poética que me permito. En fin, me quedé sin tiempo para seguir desarrollando, así que por hoy lo dejo ahí. No va a faltar oportunidad de seguir expandiendo esto, ya que de Bach sobran cosas para contar. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.